está Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Tal como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros el diputado ante la Asamblea Nacional en representación del PSUV, Jesús Cepeda. Él es miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración y además miembro de la Comisión Presidencial Agroalimentaria. Y le damos las gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Bueno, gracias a ti, Andrina, a Margarita, por la invitación y un saludo a todo el pueblo venezolano y en particular pues a toda la gente del Guárico. Quisiera que habláramos específicamente de su responsabilidad en la Comisión Agroalimentaria. Cuando hacemos una revisión de la situación económica del país, pareciera que el punto de partida histórico para todos los problemas económicos de los venezolanos se fundamentan en un estilo económico monorrentista que nos hace depender prácticamente y de manera exclusiva del petróleo. ¿Qué hace falta para hacer una activación en los otros sectores y específicamente en el que ustedes le atañen, en el que ustedes se han ocupado, el sector agrícola del país? Bueno, en principio debo decirte que la condición rentística venezolana se remonta a inicios del siglo pasado y transcurrieron dictaduras militares con visiones aparentemente nacionalistas y transcurrieron 40 años de democracia representativa y van 15 años de nuestro proceso revolucionario y todavía seguimos siendo rentistas. ¿Qué ha pasado en estos 15 años si lo ve a la luz de la autocrítica? ¿En qué ha fallado el modelo que usted representa, el modelo revolucionario, en buscar soluciones en materia agrícola? Mira, nosotros hemos tratado de impulsar un modelo que se fundamenta en incluir a los excluidos sin excluir a los incluidos. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos tratado de definir una democracia profunda que la hemos llamado socialismo del siglo XXI y no es otra cosa que tratar de construir una sociedad que se funde sobre una nueva ética en los valores de convivencia, que profundice la democracia, que permita la reactivación del aparato productivo y que haga del país un modelo donde diversas actividades alternativas constituyan su fuente de ingresos. Lamentablemente han ocurrido obstáculos de diversa naturaleza. Nosotros sabemos todas las presiones de índole política que se han implementado en el país a raíz del advenimiento del presidente Chávez, en el año 99, al 98, al gobierno, y todas las presiones que han ejercido los sectores que fueron desplazados y que eran los grandes benefactores de la renta petrolera. Ese ha sido un elemento fundamental. Ahora, críticamente, nosotros hemos definido una serie de políticas que en la práctica, cuando vamos a medir los efectos de las políticas, podemos decir que hemos sido exitosos en algunas políticas de inclusión y grandes inversiones en el área social. Pero en el área productiva tenemos algunas deficiencias en responder a la demanda creciente de bienes de consumo y de servicio de la población. ¿Cuál cree usted es el punto de partida de esas deficiencias? ¿Hay algunos sectores privados que pudieran apuntar a la falta de estabilidad jurídica para poder desarrollar, por ejemplo, el tema de las tierras, el tema de las propiedades de las tierras? La agricultura, el problema de la agricultura es de vieja data, tiene dos dimensiones, una dimensión macroeconómica que tiene que ver con la sobrevaluación de la moneda. Si queremos que la agricultura sea una actividad que ayude a la diversificación económica y sea generadora de divisas, tenemos que pensar seriamente en cómo vamos a resolver el problema cambiario para que la tasa de cambio real sea favorable al intercambio comercial y controlar la inflación. Eso es un fenómeno que se va a llevar un tiempo más, porque no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que venimos arrastrando desde hace muchísimos años. De manera que ese es un tema que tenemos que discutirlo con muchísima sinceridad y racionalidad en el país. Y tenemos elementos de carácter coyuntural que tienen que ver con la respuesta que tenga el aparato productivo. Yo particularmente vengo insistiendo en la necesidad de un plan nacional agroalimentario a largo plazo. Desde los 80 estamos hablando en la necesidad, estamos insistiendo en la necesidad del plan nacional agroalimentario a largo plazo, que se sustente cuánto vamos a hacer los venezolanos dentro de 30, 40 años, cuál va a ser la demanda calórica y proteica de esos venezolanos, cuáles son los rubros que podemos producir o si hay la necesidad de un balance importación-producción nacional, que es, creo, lo más sensato para garantizar los requerimientos calóricos y proteicos. Y por último, cuáles son las condiciones que tiene el país en materia de tierras, de infraestructura, de capital circulante, de capital humano, de talento humano. Es decir, para llevar adelante un plan de esta naturaleza. Ahí han existido fallas. Nosotros tenemos problemas en los flujos, todo lo que es el circuito de insumos
para la activación del aparato productivo está distorsionado desde hace bastante tiempo y ahí hemos tenido fallas de organización. Yo creo en la necesidad del impulso de empresas mixtas para hacer más eficiente esto. El problema de la tierra, que bueno, se deriva prácticamente de la aplicación de la novísima Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, que le viene a dar un contenido dinámico al concepto estático de la reforma agraria, eso hay que decirlo. Ahora, bueno, en la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, que tenía como objetivo fundamental la lucha contra el latifundio y la reivindicación de sectores excluidos del campo histórico, bueno, ahí hay varios capítulos. Yo he venido insistiendo en que un capítulo menos traumático hubiese sido la aplicación del impuesto predial, porque el impuesto predial nos hubiera permitido captar recursos de la ociosidad de las tierras. Y aquí hay que ser claro y responsable ante el país. Una cosa es el latifundio que encierra ociosidad de tierra y otra cosa es tierras ociosas, porque no toda tierra ociosa es latifundio. Hay que ver las razones por las cuales una tierra es ociosa. De manera pues que la ociosidad, a través de pecharla con el impuesto predial, hubiera permitido al Estado captar tierra para impulsar planes de desarrollo. Es una apreciación personal, Endrina, que tengo yo sobre el problema de la ley de tierra. Por otro lado, te he dicho, hemos debido crear empresas mixtas para el manejo de donde haya capital del Estado y capital privado. Hemos debido de exigir mayor eficiencia a las empresas recuperadas, a las empresas de producción socialistas en el campo, que tienen que ser eficientes, porque la eficiencia no es arrogable a ninguna doctrina del pensamiento universal, llámese comunista, capitalista, socialista, socialdemócrata, como tú quieras llamarla. Tenemos que producir en condiciones de eficiencia porque hay una población que crece y demanda. Exactamente, y precisamente para hablar de eso, de la demanda que hay actualmente, usted hace un planteamiento de una necesidad de un plan agrario a largo plazo. Pero los venezolanos sentimos la necesidad de respuestas inmediatas. Pero el gobierno está importando. El problema está en que nosotros tenemos que... Aquí tiene que haber grandes entendimientos. En la Comisión Presidencial Agroalimentaria, yo debo decirte con absoluta responsabilidad que lo que he observado de los sectores privados es disposición a trabajar de manera armónica con el gobierno para incrementar los niveles productivos. Así como eso es posible lograrlo, con algunas limitaciones de respuestas en lo inmediato, también lo podemos lograr en el plano de la inseguridad. Pero también te digo lo siguiente, nosotros para llegar a acuerdos y entendimientos tiene que haber voluntad política porque no basta con que logremos la voluntad política, se necesita que haya una base sustancial que le dé sentido a la voluntad política. Y ahí viene, bueno, que tengamos capacidad de respuesta para las demandas que nos hacen los sectores productivos. En materia de insumos, que regularicemos los insumos. Se está trabajando en eso. En materia de la infraestructura, bueno, creo que el gobierno ha invertido. Mira, aquí no se ha invertido en riego desde el año 64 en las Majaguas, como ha invertido este gobierno. Lo que pasa es que la deuda que tenemos en materia de infraestructura agrícola es una deuda que data de 100 años. Nosotros tenemos, por ejemplo, en riego, 100 metros cuadrados de área regable por habitante, mientras el promedio latinoamericano está en 600. Estamos bastante lejos y con las inversiones que hemos hecho nos hemos aproximado cerca de los 200 metros cuadrados de área regable por habitante. Los norteamericanos tienen 2.400 metros cuadrados de área regable por habitante, por ponerte un solo ejemplo, amén de la vialidad rural, que es un problema que tiene que ser atendido de manera conjunta. No puede ser que el Estado invierta en vialidad rural y los productores no coadyuven a su mantenimiento. Los productores, que es un acto heroico, y creo que tienen derecho, justicia, a pedir que se les sinceren los precios de sus productos, también tienen que asumir compromisos con el Estado, por ejemplo, en el mantenimiento de las vías. Nosotros tenemos que reactivar la investigación, tenemos que meterle duro a la investigación agrícola, porque el problema es tecnológico. Para poder competir, nosotros tenemos que mejorar nuestros niveles de productividad. Y estamos en el Mercosur. Hay grandes asimetrías en el Mercosur. Nosotros vamos a compensar nuestras asimetrías con nuestra condición de país energético, que puede ayudar al apalancamiento del desarrollo de la actividad agrícola, pero también con productividad. Y la productividad la vamos a lograr si y solo si hay un equilibrio entre las políticas macroeconómicas y una respuesta del aparato productivo en términos de eficiencia. Y aquí necesitamos al sector privado. El esfuerzo que se está haciendo allí, el esfuerzo que está haciendo el ministro de Agricultura y Tierra, creo que es un esfuerzo sincero, serio, que debemos avalar todo. Ahora, hay sectores radicales en oposición que se están oponiendo a todo esto. Y el país, los venezolanos, las venezolanas, reclamamos sensatez de los actores políticos para que podamos salir de los laberintos en los cuales estamos metidos en este momento de esta crisis, sin renunciar, ojo, a nuestros principios ideológicos.
Hablando precisamente de esos principios ideológicos, yo quisiera que tocáramos un filón político que está hoy en agenda nacional, que es que la oposición está rechazando las denuncias que se han hecho desde el Ministerio de Interior, Justicia y Paz y dicen que el ministro está montando ollas. Yo quisiera que usted nos hablara de este tema. Bueno, mira, lo primero que te voy a decir es que debemos de exigirle a la oposición democrática que alguna vez diga algo que tenga correspondencia con el esfuerzo que pueda hacer el gobierno en una determinada actividad. Pareciera que la negación absoluta a todo lo que se hace es un axioma fundamental de su comportamiento político y eso no ayuda en nada al país. Entonces yo le exijo a la oposición, sobre todo a la oposición sensata, le exigimos, mejor dicho, pues yo no hablo en singular, de que, mire, dejemos que el gobierno haga sus investigaciones, colaboren con las investigaciones. Si queremos controlar esta anarquía que tienen focos en algunas zonas puntuales del país con la intención de generar desestabilización en el país, porque para nadie es un secreto que esto es un plan orquestado en el extranjero por los sectores interesados en controlar los beneficios de la renta petrolera. De eso se trata toda esta crisis, toda esta presión que hay. Y bueno, las denuncias que hace el ministro y el ministerio están fundamentadas en una lucha y una obligatoriedad que tiene el gobierno revolucionario de aclarar todo esto para evitar un desajuste del desarrollo, de la tranquilidad, del orden, de la seguridad y de la paz que debe reinar en el país. Bueno, le damos las gracias al diputado Juan Cepeda, Jesús Cepeda, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del PSUV, miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti.